La obediencia nos hace instrumento en la mano de Dios para bendecir y ser bendecidos. Y eso tiene que ver con que Dios nos escoge. Y cuando Dios nos escoge somos obedientes a su palabra. Jeremías 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que naciese, Dios nos conoce desde antes de nacer. Nos conoce desde antes de la fundación del mundo, porque Él es quien nos da la oportunidad de venir a este mundo a hacer lo que debemos hacer. Y yo no voy a hablar de Jeremías, pero voy a hablar de un hombre que obedeció la palabra, pero también de un hombre que, independientemente de que obedeció, también tuvo sus situaciones. Dice la palabra en el libro de Santiago 5:17 que Elías era un hombre de Dios, ¿verdad? Pero era un hombre sujeto a las pasiones igual que las nuestras. Y oró fervientemente y cesó la lluvia por un tiempo prolongado. 3 años y medio dice la palabra. Y vemos en el día de hoy la palabra en el libro del Primero de Reyes 17, 18 y 19. ¡Wow! 17, 18 y 19. Sí, vamos a tocar, a dar pinceladas allí. ¿Por qué? Porque en este momento, en el capítulo 17 del libro Primero de Reyes, Elías dice que predice la sequía. Elías se presenta, dice, el Señor lo envía a que se presente ¿de quién? Delante de Acab y que haga cesar la lluvia. Y cuando Elías se presenta y hace cesar la lluvia, Dios lo que hace es que le dice, ahora vete al arroyo de Kerit, y lo esconde. Y lo esconde a un tiempo y allí lo alimenta por cuervos. Pero antes de que haya la sequía total que está allí en ese arroyo, lo alimentaba con cuervos. Y dice que pasados los días se secó el arroyo, porque ya había una palabra que había sido declarada por autoridad de Dios sobre el pueblo de Israel, que había abandonado seguir a Dios. Y eso nos pasa a nosotros cuando abandonamos de seguir a Dios. La hermana decía ahorita en la mañana, la gente está en el teteo, la gente está en el movimiento, y cuando nosotros comenzamos a poner primero que Dios todas las cosas que nosotros tenemos en primer lugar, entonces viene el golpeo, nos contaminamos y llegamos a la iglesia paliado, estropeado, sacudido, reventado, y después queremos que se hagan milagros. No se puede hacer milagros cuando usted no busca al Dios de los milagros. No se puede hacer milagros cuando no vamos y nos metemos en la presencia de Dios. Entonces este hombre ya Dios había preparado de antemano quién iba a sustentarlo. Y allí se da otra condición y dice que va donde la viuda de Sarepta, de Sidón. Y cuando llega allí, la mujer lo ve, el varón de Dios. ¿Sabe por qué? Ya Dios había dicho, yo tengo algo preparado allí para que te guarde y te dé sustento. Porque la mujer lo vio y dijo, el varón de Dios. Y este hombre llegó inmediatamente con una confianza y le dijo a la mujer, dame agua de beber. Y la mujer va a buscarle el agua, y cuando va a buscarle el agua le dice, oye, yo quiero que tú me hagas una torta cocida bajo en la ceniza. Y la mujer se espanta y le dice, pero ven acá, varón de Dios. Estoy parafraseando, no voy a decir lo que dice la Biblia correcta exactamente, pero quiero que me lleven el hilo. Ven acá, varón de Dios. La gloria es del Señor. Ven acá, varón de Dios. Si yo ahora mismo estaba recogiendo 2 leños para preparar un puñado de harina y esperarlo y comer mi hijo y yo y morirnos. Esa mujer estaba esperando morirse de inanición porque era lo último que iba a comer. Pero cuando tú crees que tienes lo último, Dios envía la bendición a la puerta de tu casa para bendecirte y para guardarte. Yo quiero que tú entiendas algo. Yo estoy hablando de la bendición de Dios y siempre digo, para que no se confundan, desde este tabernáculo, desde este altar, no estoy promoviendo el evangelio de la prosperidad, pero sí estoy diciendo lo que Dios hace cuando nosotros nos dejamos usar como instrumentos de Dios de manera extraordinaria. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y la prosperidad llega cuando Dios lo dice, en la abundancia que Dios lo dice, yo la recibo en el nombre de Jesús. Eso sí yo hago. Y yo sé que usted lo hace también. Sea sabio. Arrebate en la palabra en el momento necesario. Póngase en la brecha. Métase en la cueva. Métase en el silbo apacible. Ore y esté pendiente de lo que Dios tiene para ti. Mantenga la expectativa en el Señor. Y esta mujer, cuando le dice eso, le dice, no. Tranquila, mujer.
tranquila, así ha dicho el Señor, que no, mientras haya sequía, la harina y el aceite no van a escasear. Hazme lo que yo te estoy pidiendo. Y dice la palabra, da cuenta, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra dice que la harina y el aceite no escasearon. Y este hombre era tanto así que este hombre tenía un aposento. Se ve que la casa de la mujer estaba aquí. El hombre tenía un aposento afuera, aparte, que le habían preparado, parecido a lo de Eliseo, ¿no? Y de repente dice la palabra que el hijo de esta mujer cayó enfermo y se le fue el aliento de vida. Y entonces la mujer corrió donde el profeta y dice: ven acá, profeta de Dios, ¿qué tengo yo que ver contigo para que tú traigas a mi vida mis iniquidades de mi pasado y me lo traigas aquí a restrejármelo en la cara? Este muchacho se ha muerto. Y dijo: dame acá tu hijo. Y dice que se lo llevó al aposento. Y cuando se lo llevó al aposento, ella le reclamó a él porque Dios lo mandó donde ella. Y eso es lo que nosotros hacemos. Cuando alguien nos da algo que tiene un defecto, nosotros vamos donde lo compramos y decimos: mire, esto está dañado. Pero cuando nosotros sabemos a quién le servimos, entonces nosotros vamos a donde Dios. Y ahí está el error de muchos de los cristianos, que comenzamos a darle al telelé a otros lugares y vamos a visitar otros altares y a llevar nuestros problemas donde otra gente que tiene mayores problemas que nosotros. Y nos olvidamos del Dios vivo y el Dios de poder, el Dios que nos ha alimentado, el Dios que nos da el poder y la autoridad para hacer las cosas, para hacer la riqueza, el Dios que nos ha dado la idea y todas las grandes cosas para nosotros, ¿qué? Bendecir nuestra vida y bendecir a los demás. Entonces este hombre, ¿sabe lo que hizo? Este hombre cogió y se llevó al muchacho al aposento que él tenía. Y cuando se lo llevó al aposento que él tenía, entonces le dijo al Señor, le reclamó. Él fue y le reclamó al Señor. Le reclamaron a él y él fue a qué? A reclamarle a quien lo había enviado. Señor, oye lo que yo voy a decirte. Tú me trajiste aquí, para aún me vas a añadir los problemas de esta sierva, que ahora me estás reclamando a mí la condición que tiene. Ay, Dios mío, pero y este problema tan grande que ahora me has creado. Señor, ahora yo, en tu nombre, ruego que devuelvas el alma a este muchacho. Y oró. Y entonces ella fue, él fue. El niño volvió, dice que el alma volvió a su cuerpo. Y cuando el alma volvió a su cuerpo, ¿qué aconteció? Dice que volvió la vida y fue y le entregó su muchacho. Y entonces la mujer dijo: ahora entiendo que tú eres un varón de Dios. Tú sabes cuando tú eres un varón de Dios, cuando tú te metes a buscar a Dios, cuando los problemas que tenemos delante se los ponemos delante a Él para que resuelva nuestras situaciones. Ahí fue que Elías demostró. No fue que Elías salió corriendo a buscar un curandero ni a buscar un 911, no, porque no había. El 911 acudimos directamente delante del Eterno. Lo que nos sucedió el domingo pasado, para la gloria de Dios, fue la manifestación de la unidad del cuerpo de Cristo, donde todos y cada uno de los que estaban aquí presentes comenzaron a hacer lo que Dios mandó hacer. Eso es lo que significa la unidad del cuerpo de Cristo. No que abrimos la puerta y nos mandamos corriendo, no que cogimos el teléfono y llamamos al 911. No, lo que hicimos fue reprender y hacer. Una hermana se levantó con una palabra: declárenla. La declaramos, establecimos el orden, oramos y en unidad agarramos a esa hermana y fue sacudida y Dios devolvió la vida a ella. Y le damos la gloria a Dios por eso. Los que estaban aquí saben lo que aconteció. Si es para Él, dáselo fuerte. Yo no quiero ninguno, no me interesa. A mí lo que me interesa es que Dios se sienta complacido conmigo como su siervo. Y cuando salimos de ahí, vamos caminando de nuevo y entramos en el capítulo 18. Cuando entramos en el capítulo 18, dice la palabra que volvió a presentarse Elías delante de Acab. Pasado 3 años. Por eso empalmamos, porque la Biblia no te dice exactamente el tiempo. La Biblia dice pasado 3 años. Es decir, que hubo 3 años donde él no lo vio. Hubo 3 años de sequía. Hubo 3 años de mucha sed. Hubo desastre. Dice la palabra que había hambre en Samaria, grave hambre en Samaria. Entonces el rey Acab llamó a Días, su siervo, y le dijo: vamos a dividirnos el territorio y vamos a buscar un lugar donde tú entiendas que pueda haber pasto para que no se mueran todos los animales.
y se dividieron en el camino. Pero ya Dios había dado una orden de que se encontrara con Acab. Y cuando de repente al día lo ve, se echa al suelo y dice: oh, mi Señor. Y le dice: oye, yo vine para que tú me le digas a Acab que yo quiero verlo. Dice, la palabra registra que Abdías era un hombre temeroso de Dios. La palabra dice que Abdías, cuando Jezabel estaba matando a los hombres de Dios, ella los estaba escondiendo en una cueva y alimentándolos con pan y agua. No sé cómo lo sacaba a este hombre, pero se ve que de la porción grande que tenía Jezabel para mantener a todos esos profetas de Acera y de Baal, se ve que este hombre también sacaba su porción para bendecir a los hijos de Dios que tenían necesidad y que estaban siendo buscados para darle muerte. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos en momentos de opresión, nuestra única salida es Dios. Cuando nos encontramos entre la espada y la pared, solamente Dios puede salvarnos, porque no hay nadie más que pueda interceder por nosotros que no sea Jehová de los ejércitos. Cuando usted está solo y llega la situación y usted se ve entre la espada y la pared, lo único que le sale de sus labios: Dios mío. Hasta lo que se dice ser ateo, Dios mío. Y dice que cuando este hombre le dice: búscame a tu rey, le dice: no, tú quieres que este hombre me mate. Si este hombre ha hecho que nosotros vayamos por todos los reinos y las naciones y los ha hecho jurar de que tú no estás en ese lugar, y ahora tú me dices a mí, a este siervo, es que tú no sabes lo que yo hice, que te acabo de decir, que yo era el hombre que sustentaba con pan y agua a los profetas también, a los hijos de Dios. Y tú vas a querer también que me maten a mí. Tú no vas a tener misericordia de Dios conmigo, hombre de Dios. Que cuando yo vaya a decirle la palabra, el Señor venga y te traspase y te lleve a otro lugar, porque eso hace Dios. Tú puedes estar entre la espada y la pared, y cuando clamamos, Dios así te lleva de un sitio a otro. Ayer me decía un joven en la bomba de combustible, me decía: yo acabo de ver algo, pero nadie lo vio. Ese señor que está echando combustible vio a un hombre que venía, y cuando él lo vio que venía, se echó hacia un lado para dejarlo pasar. Y luego el hombre me pasó por el lado, y cuando miré no estaba. Yo fui y le dije: el hombre que usted le dijo, que usted le dio el paso para pasar, ¿usted no lo vio? Y dice: ¿a qué hombre? Le digo: ¿crees en Dios? Dice: sí, claro, 100%. Yo comencé a hablarle de Dios. Y le dije, ya cuando terminaba, le dije: si tú quieres, otro día yo vuelvo para seguir compartiendo la palabra contigo. Y me dijo: gracias, porque ha abierto mis ojos. Y eso solamente se lo debemos al Señor. Entonces, con la situación que tenía Elías, y le dice: no, yo te juro delante del Dios viviente, que vaya y le diga acá, que se presente ante mí. No podía hacer un juramento y no sostener su palabra. Y la iba a sostener, porque no salió de las emociones de Elías decirle que le buscara acá. Porque si Elías estaba escondido porque Dios lo había mandado al desierto, ¿por qué se iba a presentar de manera voluntaria? Como dice la hermana, que ofrecieron a Jehová voluntariamente. Él no iba a ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo voluntariamente si Jehová no se lo hubiera dicho. Y cuando Dios te manda algo, siempre lo he dicho, que Dios te respalda. Dios tiene un respaldo extraordinario sobre cada uno de nosotros cuando somos dejados de ser como instrumento en las manos de Dios. Y aconteció que fue y le presentó a Acab y le dijo: tú eres el que perturbas a Israel. Le dijo acá: oiga qué pechú, oiga qué hombre más pechú. Usted sabe muchas veces que está caminando mal y usted quiere la bendición de Dios. Cuando estamos caminando mal no vamos a ver la bendición. Cuando estamos haciendo lo que no debemos no vamos a ver la bendición. Porque cuando vienen las cosas, dice la palabra, que los bienes que adquieren deprisa no se disfrutan. ¿Pero bien? Los bienes que se adquieren deprisa no se disfrutan. Entonces acá, cuando se presenta ante Elías y le dice eso, dice: no, yo no. Tú eres el que has perturbado, tú y tu mujer. Le han dado la espalda a Dios. Se han puesto a adorar y a hacer altares. Han puesto baales, se han puesto a cera. Y han desviado y han enseñado. Miren, mis hermanos, lo más importante es que cuando usted está afianzado en la palabra de Dios, nadie venga a comerle el oído con otra cosa. Porque dice el apóstol Pablo que si aún uno de nosotros trae una palabra diferente, sea anatema. Y ya usted lo sabe. Todo lo que usted le vengan a decir tiene que pasar por el sedazo de la palabra. Si no pasa por el sedazo de la palabra, no hay vida. No es efectivo. ¿Entienden?
tiene que pasar por el sedazo de la palabra. Y le dijo, oye, vamos a hacer una cosa. Convócame al pueblo y tráeme los profetas de Acera y de Baal. Oh. Y fue convocado el pueblo. Y cuando se presentaron allí, él le dijo, vamos a hacer una cosa, traigan 2 bueyes. Ustedes van a tomar uno, el que le plazca, para que vean que no es cuestiones de magia, que no es cuestiones de sacrilegio, ni nada por el estilo. No. Traigan 2, sacrifiquen uno a sus dioses, y yo voy a sacrificar uno a mi Dios. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estaréis perdidos, pueblo de Dios? Si los dioses de Acera y de Baal son los que hacen el milagro, sírvanle a él como Dios. Pero si es Dios, vuélvase el pueblo. Dios lo que quería era que el pueblo se volviera a Dios. Todo el tiempo Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Todo el tiempo lo que Dios está procurando es que nosotros volvamos a Él. Las oportunidades que Dios nos da en la vida son oportunidades para nosotros volver el rostro a Dios. Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos, dice la palabra, que quiere que todo hombre sea salvo. Entonces Dios está mandando el mensaje al pueblo de Dios. Y cuando comenzaron y cogieron los Baales su sacrificio y prepararon su altar, y dicen que desde la mañana hasta la tarde estaban adorando a sus dioses y se zanjaban como ellos tenían por costumbre los brazos y derramaban sangre, porque el pueblo de Israel estaba haciendo sacrificios hasta de niños. Por eso había dejado el rostro de Dios para seguir esas cosas. Cuando Dios te ha pedido que sacrifiques a tu hijo, a excepción de como lo hizo para probar a Abraham, y no logró y no llegó a hacerlo. Pero este hombre se casó con Jezabel y dieron la espalda a Dios. Tenemos que ver bien con quién nos apareamos nosotros, porque cuando nos apareamos mal nos van a sacar del propósito de Dios. Él se casó con esa mujer y esa mujer comenzó a trabajar y a socavar y comenzó a cambiar el culto de Dios. Por eso dicen que Acab hizo lo malo delante de Dios. Y cuando llegó ese momento que estaban ahí y ellos llamaban a su Dios, Elías se burlaba. ¡Ah! A lo mejor están trabajando, llámenlo. A lo mejor está durmiendo, vuelvan y llámenlo. Llámenlo porque está ocupado. Y llámenlo. Y cuando se acabó el tiempo, dijo, Tanibol, ahora voy yo. ¿Cuántos se acuerdan de ese Tanibol? No, estábamos. Eso pasan de 30 para allá. Se la voy a poner bien a la mujer. Se la voy a poner bien a las mujeres de los 30. Pues ustedes ni a 30. Pues tan señorita. ¿Qué es lo de este pueblo santo? Consérvalo en su juventud hasta el día que tú vengas a buscarlos, que vayan aquí. ¡Ay, los hijos reciben, verdad! Santo eres, Señor. Y entonces viene Elías y dice, el turno es mío ahora. Y preparó un altar. Cogió 12 piedras conforme a las 12 tribus. Dice la palabra. Si usted puede irla leyendo, lo va a ver ahí. Dice que tomó 12 piedras, hizo un altar como las 12 tribus y lo erigió allí. Dice, el altar arruinado de Jehová. ¿Saben algo? El altar donde adoramos, donde proclamamos su palabra, es sagrado. El altar tenemos que respetarlo de una manera extraordinaria, porque es el lugar donde Dios comienza a manifestarse a través de la oración y se va preparando la atmósfera para hacer su presencia cuando venga el predicador a traer la palabra. Porque si no hay una adoración, el predicador no puede desarrollar desde su corazón lo que Dios ha puesto en él para que fluya a través de su pueblo. Y dice que preparó el altar, pero fue más exigente. Dice que él tomó el animal, ¿verdad? Y lo preparó. Y le hizo una zanja y puso la leña. Y le dijo 3 veces, coloquen cántaros de agua. 1, coloquen otra vez 2. Y coloquen otra vez 3. Pero entonces el hombre estaba preparado. Y me encantó esta parte. Déjenme ver si yo la encuentro aquí. Oiga lo que le dice. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac
y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres el Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Es en su nombre. Cuando somos instrumentos de Dios, vamos en su nombre. Nada nos detiene, nada nos para. No hay obstáculo, no hay pared, no hay muro, no hay rey, no hay príncipe, no hay presidente. Dios dijo, Dios lo hará. Amén. Créelo, iglesia. Y dice que fue tan extraordinario que Jehová consumió todo el holocausto. ¡Wow! Todo el holocausto. Y lamió hasta el agua que había ahí. Para que no quedara duda, si el pueblo entendió entonces que Jehová era Dios de Israel. Van dos acontecimientos donde dice la viuda, ahora yo sé que tú eres un siervo de Dios. Y entonces viene otro proceso y dice, ahora el pueblo dice, ahora yo sé que Jehová es Dios. Pero el chisme no se queda ahí. El chisme se traslada. No quiero ser muy extenso, ya estamos terminando, pero todavía quedan como 1 hora y 17 minutos. Y el asunto se traslada al capítulo 19. Entonces dice, ¿qué dice el capítulo 19? Acá dio a Jezabel las nuevas de lo que había hecho Elías. Acá fue donde su mamita, ella era, que su mamita lo que me hizo Elías. ¿Se acuerdan cuando vieron la serie televisiva de Chavo del 8 que venía ñoño? Así vino, ñoño que tenía una vocecita. Y vino a Emilia, a Jezabel. Y mira lo que hizo Elías. Acabó con todo. Porque ¿saben qué? Elías se dejó usar. Y degolló todos esos profetas. Y se préndanlo. Y lo eliminó. ¿Sabe para qué? Para eliminar los altares. Y que el pueblo entendiera que si había escogido a Dios, Dios es en serio. Dios no se broma. Y cuando le dijo eso, le mandó un mensajero. Le mandó una notificación de 24 horas. Y le dijo, oye, dímele a Elías que yo mañana a estas horas voy a hacer con él como le hizo a uno de estos hombres que yo mantenía y que estaban a cargo de este reinado. Y cuando le dieron el mensaje a Elías, el hombre fuerte y poderoso, el hombre hizo así y se mandó. Pero fue responsable. ¿Sabe lo que hizo? Fue a un lugar específico y dejó a su criado. Lo salvaguardó a él primero y dice que se fue y caminó. Y cuando se cansó, ya desbaratado, dice que se echó sobre un enebro y allí se durmió. Y en un momento determinado dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. El hombre estaba mirándose en retrospectiva de que quizás los padres también habían fallado, o de que los padres habían sido mejor que él. Comenzó la duda en este hombre, mis hermanos. La duda siempre va a venir. El miedo siempre va a venir. El temor siempre va a llegar. El temor a fracasar siempre va a venir. Pero cuando tenemos a Dios del lado nuestro, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Ahí vemos un hombre que había establecido por el dicho de sus labios, porque Dios le dio, por el dicho de tus labios no lloverá. Ahí hemos visto un hombre fortificado que declaró la palabra y no llovió. Vimos un hombre que declaró una palabra que no iba a escasear la harina ni el aceite y no escaseó. Vimos un hombre que en un momento determinado levantó un muerto, fue resucitado por la palabra de Dios. Vimos un hombre que desafió 850 profetas de Acera y de Baal y los degolló a toditos. Y ahora entró un temor extraordinario por una palabra que una mujer le dijo. Y se fue corriendo. Y vino un ángel. Y había una comidita preparada en ascuas. Le dijo, come. Comió y durmió. ¿Saben qué? El Señor tiene tanto cuidado de nosotros que nos da descanso. Ese momento que le aconteció a Elías, que vamos a ver varias cosas que le acontecieron en ese momento, pero Dios tuvo cuidado de él y le dio descanso, le permitió dormir. Quizás el profeta estaba exhausto, estaba angustiado,
A todos eso nos llega en un momento determinado. Estar exhausto, angustiado, que no tenemos salida por ningún lado, estamos pensando qué vamos a hacer. Pero Dios, aún en el laberinto, siempre nos da una salida. Porque Dios es Dios. Él es maravilloso, Él es extraordinario, Él es Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, omnipresente, omnisciente. Él es todo para nosotros. Alábalo en el nombre de Jesús. Bendice su nombre en esta mañana. Glorifícale y exáltale, porque Dios es Dios y puede hacer de tu vida un cambio miserable a un cambio extraordinario. Y entonces resulta ser que este hombre vuelve y aparece el ángel y dice: come y bebe, porque el largo camino te espera. Iglesia, nos espera un largo camino. Entonces este hombre, ya cansado, dice que se va caminando, y dice la palabra que caminó 40 días y 40 noches y llegó a Oreb. ¿A dónde? A monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. ¿Y qué comenzó a acontecer? Comenzó a acontecer algo extraordinario. ¿Qué haces aquí, Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía las nubes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego ¿qué? Un silbo apacible y delicado. Podemos entender que por más que nos estén estremeciendo las situaciones de nuestras vidas, el Señor se manifiesta en calma para ponernos paz a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Elías estaba atribulado y estaba un poco cansado y angustiado y estaba depresivo, porque una situación como esa de salir corriendo a esconderse, eso da signo de depresión. Y los que conocen eso saben que psicológicamente tiene una actitud negativa y contraria a llevarte a un lugar que no es a lo que Dios ha establecido para tu vida. Comienza a declarar, y comenzamos a declarar la palabra de Dios en cada uno de nosotros en este día. Declaramos que Dios se activa en nuestro ser. Declaramos que todo nuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo le sirve a Cristo. Y que cuando vengan los momentos de necesidad, echamos la palabra, echamos cristomicina y comenzamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos un Dios más grande que cualquier enfermedad. Tenemos un Dios más grande que cualquier situación que pueda levantarse. ¿O no han escuchado la canción de Samuel Hernández? Que yo tengo un gran Señor. Usted no tiene un gran Señor. Usted no tiene un gran Señor que vive en su casa. Usted no tiene un gran Señor que sale con usted en su vehículo. Usted no tiene un gran Señor que la mañana lo lleva a coger el carro cuando lo toma en la parada. Usted no tiene un gran Señor que le bendice. Usted no tiene un gran Señor que le sana. Usted no lo tiene. Sí, lo tiene. Yo lo tengo. Y voy a ser más fresco y voy a decir como dice el profeta Miguel Pérez: si no lo quieres tú, me lo cojo yo. Si no lo quieres tú, me lo cojo yo. Y entonces este hombre está allí. Pero ¿sabe algo? Yo también sabía que Elías necesitaba tener un encuentro con él. ¿Sabe? Porque cuando usted da mucho de lo que Dios ha puesto, se desgasta. Hay cansancio. El Señor Jesús, lo podemos ver, que cuando vino la multitud y lo apretaba, Él no se cansó porque la multitud lo apretaba. Ni Él se cansó por estar haciendo fuerza para caminar en pos de la multitud. ¿Sabe dónde le sucedió la situación? Cuando la mujer, entregada de corazón, dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Apréstate en el día de hoy a tocar el borde de su manto. Déjate usar como instrumento de Dios. ¿Y qué dijo el maestro? El maestro dijo: ¿quién me ha tocado? Señor, la multitud te aprieta. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Sí, poder salió de mí. Cuando eres un instrumento de Dios te das cuenta, porque poder sale
sale y te desgasta y tiene que volver a la presencia de Dios para llenarte. Y entonces Elías necesitaba un descanso, un performance, volver de nuevo al vigor, volver de nuevo, pero tenía que entregarse face to face. ¿Sabe por qué? Elías había dado mucho, pero aún faltaba. ¿Sabe por qué faltaba? Porque le dijo, el ángel le dijo, mucho camino te resta. O sea, no era el fin de Elías. No era que había llegado el momento de definición y culminación de la vida del profeta Elías. Porque el profeta Elías fue un hombre que Dios usó con gran poder y autoridad. Y le dijo lo siguiente, volvió con él. Vamos al versículo 19. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Sintió vergüenza. Sintió vergüenza Elías. Así nosotros nos vamos a sentir. Hay una adoración que dice, yo no sé qué va a pasar cuando yo esté en la presencia del Señor. Si estaré de pie, si estaré en el piso, si yo voy a estar llorando, voy a estar haciendo cualquier cosa. Yo no sé. Yo lo que sé es que yo voy a estar allí. Y cuando Elías se sintió en la presencia de su papá, porque qué lindo es cuando estamos en los brazos de papá, ¿verdad? Qué lindo es cuando el Señor nos apurrucha. Qué lindo es cuando el Señor nos tiene en su brazo y nos dice, no te preocupes, hijo mío. Cuando le dice a la mujer, yo soy Jehová, tu marido, tu hacedor. ¿Cuántas reciben esa palabra en el día de hoy? Yo soy Jehová, tu marido, tu hacedor. ¡Wow! ¡Wow! Aunque no tenga marido, yo soy tu hacedor. Bendito es el Señor, gloria al Eterno. Agarra esa palabra, mujer, que es para ti. Y Dios te bendiga en abundancia. Entonces, dice que aquí vino una voz diciendo la segunda vez, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y vuelve Elías y le responde lo mismo. Elías responde, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Si usted lee el versículo anterior, el 10, y lee el versículo 14, es lo mismo que le dice. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le responde Jehová? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Pero cuando le da esa palabra, ve y vuélvete por tu camino, ya Elías está fuerte, porque ya fue a la cueva a llenarse de la condición. Yo respeto cuando los predicadores dicen, Elías no tenía que oír, Elías no tenía que hacer esto. No, si yo fuera, recuerden lo que pusimos la otra vez ahí, los zapatos del pastor, si yo hubiera estado, yo quisiera ver lo que predican en contra de lo que Elías hizo, a ver que hubiesen estado en ese tiempo, a ver qué pasa. ¿Usted cree que Elías no sabía quién era Jezabel? Por algo él salió. Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Eso es lo que tenía el plus que Dios había puesto en él. Pero cuando se acabó el power, él tuvo que alimentarse de nuevo. Y le dijo, ya estamos terminando, y le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Jezabel por rey de Siria. A Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nin, se ungirá por rey sobre Israel, porque vamos a quitar acá de ahí a ese cabezón que se ha portado mal. Dice, hermano, vamos a portarnos bien porque Dios nos remueve. Vamos a hacer lo que Dios ha mandado hacer en nuestra vida, porque Dios también nos remueve del lugar. Si nosotros caminamos no en pos de lo que Dios ha dicho, vamos a enfrentarnos frente a frente a lo que Dios sí dice. Porque Dios nos pone a nosotros en una condición extraordinaria. Dios nos va limpiando y nos va llevando y nos va subiendo y nos va ascendiendo. Pero cuando el corazón comienza a engrosarse, hay problemas. Cuando el corazón del hombre se engrosa, hay situaciones. Yo escuché, esto fue un momento profético, cuando Dios le estaba hablando de que fuera a Hazael y a Jehú. Y entonces ya Elías reconfortado, ya un Elías que tuvo un encuentro con su papá, ya Elías que tuvo un encuentro con el Dios vivo y de poder, con el que le había asignado una tarea, le dice, y ungirás a Eliseo por profeta en lugar tuyo. ¿Saben algo? Muchas veces la gente piensa, ya, lo destituyó. No. ¿Sabe qué sabía? Dios sabía que Eliseo necesitaba un compañero. Nadie había pensado en eso. No, ya el tiempo del profeta pasó y se fue.
No, el profeta necesitaba un compañero. Porque cuando él ya pasó su tiempo, que Jehová lo alzó en un torbellino, él iba ¿con quién? Con Eliseo. Iba caminando y él necesitaba instruir a uno que continuara la obra de Dios. El profeta no terminó su trabajo. Recuerden que la palabra de Dios le dijo: largo camino te resta. Y largo camino te resta, iglesia. Yo te lo digo en el día de hoy. Así que ponte los zapatos del gozo. Ponte la ropa cómoda, que necesitamos ganar las almas para Cristo. Ponte cómodo porque necesitamos orar en la unidad del cuerpo de Cristo. Ponte cómodo porque tenemos que coger esto en serio. Porque las cosas que el enemigo está haciendo, lo está haciendo en serio. Lo que el enemigo está levantando para que haya una fusión con Haití y República Dominicana, eso no es un juego, eso es en serio. La agenda LGTB no es un juego, eso es en serio. Entonces la iglesia tiene que ponerse en serio, face to face con papá. Y ahí termina la historia en el día de hoy. Pero iglesia, vamos a levantarnos y vamos a ponernos los zapatos del gozo, porque largo camino nos resta. Elías hizo conforme lo que le había dicho Jehová. Y fue en un momento determinado, haciendo conforme él dijo, ungió a los que tenía que ungir. Y encontró allá, primero encontró a Eliseo. Y cuando encontró a Eliseo, ¿sabe lo que le dijo? Eliseo, déjame que yo vaya y despida a mi familia. ¿Y qué le dijo Elías? ¿Y qué te he hecho? Y yo, claro, yo no te he hecho nada. Quien te hizo fue el Señor. Dios fue que te apartó. Entonces cuando Dios te llame como su instrumento, no le digas que no. Cuando Dios te diga, hermano, hermana, niño, niña, cuando Dios te hable como le habló a Samuel, prepárate y dile, heme aquí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó del lodo cenagoso. Dios le dio una enseñanza a Elías, que en todo tiempo, no importa la condición, no importa el terremoto, no importa el fuego, no importa lo fuerte del viento, si tú eres mi instrumento, yo te voy a hacer que tú lo soportes. Porque el Señor dijo bien claro, en el mundo tendréis aflicciones. El Señor no nos pintó una vida color de rosa. Color de rosa nos las hacemos nosotros cuando entendemos que vienen las dificultades, y no son para nosotros pasarla también. Así como pasamos el charco pequeño, también tenemos que pasar el charco que casi nos ahoga. Pero del otro lado está la mano del Señor diciéndome, ese es mi instrumento, ese es mi hijo, ese es el que yo llamé. Él no se dará por vencido, mi espíritu está con él, yo voy a caminar con él, yo lo voy a levantar, yo lo voy a llevar a un mejor lugar. Yo le voy a enseñar al pueblo que no está oyendo la palabra de Dios, que este es mi instrumento, que a través de él yo voy a hacer milagros, prodigios y señales. Yo voy a hacer cosas grandes para que el pueblo vuelva su rostro a mí. Yo te voy a usar, pero déjate usar, iglesia. Déjate usar, iglesia, en esta mañana, para que Dios transforme nuestras vidas y haga un cuerpo compacto conforme a lo que Él quiere.